El cine coreano ha logrado crear algunas de las historias de amor más tristes y conmovedoras del cine mundial. En esta lista te presento algunas de las películas románticas más desgarradoras que he visto, donde el amor y la pérdida se convierten en el eje central de relatos profundamente humanos. Comencemos. Una de las películas románticas más sensibles y melancólicas de los últimos tiempos del cine coreano es La frecuencia del amor. Esta historia, que abarca más de una década, narra los destinos de dos jóvenes cuyas vidas están entrelazadas. La trama comienza en 1994. Misu, la protagonista femenina, trabaja en una panadería, cuando por una casualidad conoce a Hyun-woo, un joven de personalidad reservada que acaba de salir de un centro de detención juvenil. Hyun-woo está buscando dónde quedarse, por lo que empieza a trabajar en la panadería de Misu. Desde el primer encuentro, entre ambos surge una conexión silenciosa, pero intensa, marcada por la timidez, la curiosidad y la sensación de haber encontrado a alguien especial. Pero las circunstancias de ambos hacen imposible que puedan estar juntos. A medida que el tiempo pasa y la sociedad coreana atraviesa diversas transformaciones, Misu y Hyun-woo continúan reencontrándose en diversas etapas de sus vidas, intentando entender si su conexión puede sobrevivir al paso del tiempo. Cada encuentro refleja no solo su deseo de volver a conectarse, sino también las barreras internas y externas que dificultan que su amor pueda sobrevivir. La película explora con sensibilidad cómo el tiempo transforma a las personas y cómo, a pesar de los cambios, hay sentimientos que perduran, aunque también traigan dolor. Kim Go-eun da vida a Misu, una joven responsable y sensible. Su actuación destaca por su naturalidad y una capacidad notable para expresar con sutileza la soledad, el deseo y la esperanza. Misu es una mujer que suele callar lo que en realidad siente, pero que sin embargo logra transmitir todo con una simple mirada o un gesto. Esta es, sin duda, una de las interpretaciones más profundas e infravaloradas en la carrera de la talentosa actriz. Por su parte, Jung Ha-in da vida a Hyun-woo, un joven introspectivo y amable, marcado por su pasado difícil. Jung Ha-in aporta a su personaje una ternura silenciosa y una vulnerabilidad muy humana, logrando una actuación conmovedora y muy realista. Ambos actores muestran una química excepcional, logrando que cada escena que comparten sea íntima y memorable, consolidándose como una de las parejas más entrañables del cine coreano. Gracias a su atmósfera nostálgica y realista, el film logra que cada reencuentro entre los protagonistas se sienta como una nueva oportunidad que les da la vida. You Are My Sunshine es una de las películas coreanas más trágicas y conmovedoras de la historia. Estrenada en 2005, su historia está marcada por el amor incondicional, el sacrificio y el dolor que puede acompañar a las decisiones más humanas. La trama gira en torno a Seok-jung, un humilde y solitario campesino que trabaja en una granja lechera en una zona rural. Seok-jung desea formar una familia, pero su vida cambia cuando conoce a Euna, una mujer hermosa, pero con un pasado difícil, que trabaja como repartidora de café. A pesar de las advertencias y el rechazo inicial, Seok-jung se enamora perdidamente de Euna, y con el tiempo logra ganarse su confianza y su corazón. Sin embargo, la felicidad que lograron construir juntos no dura mucho, porque el pasado de Euna vuelve a perseguirla, en la forma de su exmarido. La película sigue el recorrido de ambos personajes mientras intentan resistir el estigma, el juicio social, la enfermedad y los propios fantasmas de su pasado. La actuación de Jeon Do-yeon como Euna es desgarradora. Su interpretación le valió múltiples premios y reconocimientos, ya que logra capturar la complejidad emocional de una mujer rota por la vida, pero con un deseo real de redención y amor. Jeon Do-yeon transmite una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad tan humana que resulta imposible no empatizar con su personaje, incluso en los momentos más oscuros. Su actuación es brillante, conmovedora y muy realista, y le ayudó a posicionarse como lo que es, la mejor actriz coreana de todos los tiempos. Por su parte, Hwang Jung-min como Seok-jung ofrece una de las mejores y más conmovedoras actuaciones de su legendaria carrera. Su personaje es ingenuo, bondadoso y profundamente leal. Hwang Jung-min da vida a un hombre simple, pero con un corazón inmenso, capaz de soportar lo que muchos no podrían por su verdadero amor. La química entre ambos actores es profundamente emotiva y natural. No hay grandes gestos románticos ni artificios. El amor que muestran es doloroso, muchas veces frustrado, pero absolutamente real. Esta pareja, conformada por dos de los mejores actores de la historia de Corea, es sin duda una de las más reales y trágicas del cine coreano.
Un momento para recordar, es una de las mejores y más icónicas películas del cine romántico coreano. La película gira en torno a Soo-jin, una joven diseñadora de modas alegre, impulsiva y algo despistada, y Chul-soo, un hombre reservado, rudo y trabajador que se dedica a la carpintería. A pesar de sus personalidades tan distintas, ambos se enamoran profundamente y se casan, construyendo una vida sencilla pero feliz. La primera parte de la película muestra el desarrollo de su relación, desde su primer encuentro hasta su enamoramiento y posterior noviazgo. Sin embargo, el tono cambia en la segunda mitad, cuando Soo-jin comienza a mostrar signos de pérdida de memoria. Soo-jin desarrolla un tipo prematuro de Alzheimer, y es entonces que la joven pareja debe lidiar con una situación cada vez más difícil. El elenco cuenta con dos de los actores más destacados de la historia del cine coreano. Jung Go-sung ofrece una de las actuaciones más memorables de su carrera como Chul-soo. Al principio, su personaje es un hombre reservado y algo duro, pero que, a medida que avanza la historia, muestra una transformación profunda hacia un esposo entregado y emocionalmente vulnerable. Su interpretación transmite con fuerza la lucha interna de un hombre que enfrenta la pérdida progresiva de la mujer que ama, destacando especialmente las escenas donde el dolor y la ternura se entrelazan sin necesidad de palabras. Por su parte, Son Ye-jin, en uno de los papeles más destacados de su carrera, interpreta a Soo-jin con una mezcla de encanto, fragilidad y sinceridad. Su transición desde la alegría de los primeros momentos del romance hacia la confusión de su enfermedad es profundamente conmovedora. La evolución de su personaje y la manera en que enfrenta su enfermedad con dignidad y un dolor silencioso hacen que su actuación sea inolvidable. La conexión entre ambos actores no solo es creíble, sino memorable. Juntos forman una de las mejores parejas del cine coreano, elevando la historia con una química emocional que realza cada escena que comparten. 할 말이 너무 많은데 내 마음 다 보여주고 싶은데 기억이 남아있는 이 짧은 시간 동안 어떻게 내 마음을 전할 수... Closer to Heaven es una película romántica profundamente emotiva que explora el amor en medio del dolor físico y emocional. Esta historia retrata con delicadeza y honestidad la relación entre dos personas que se aman a pesar de las circunstancias más difíciles y que encuentran consuelo mutuo mientras la vida los enfrenta a la pérdida progresiva. La trama sigue a Jisoo, una directora de funeraria que ha pasado por 2 matrimonios fallidos y que ha perdido en gran medida la esperanza en el amor. Su vida da un giro inesperado cuando se reencuentra con Jong-woo, un amigo de la infancia que padece el trastorno de ELA, una enfermedad degenerativa que poco a poco paraliza su cuerpo. A pesar de su situación, Jong-woo es alguien lleno de vida, con una actitud irónica, luchadora y un deseo de aferrarse a cada instante. Su relación con Jisoo evoluciona con intensidad y rapidez, del afecto al amor, del deseo a la convivencia y de la felicidad a la desesperación. La película los acompaña en este trayecto lleno de ternura y dolor, en el que la enfermedad avanza sin tregua mientras ellos intentan mantenerse unidos a pesar de saber que su tiempo juntos es limitado. Ha Ji-won, en el papel más impresionante y conmovedor de su carrera, da vida a Jisoo, con una interpretación llena de humanidad y matices. Su personaje es fuerte, compasiva y decidida, alguien que se aferra al amor con una pasión que no se doblega ni ante la enfermedad ni ante el sufrimiento. Ha Ji-won muestra una mezcla poderosa de sensibilidad y determinación, haciendo de Jisoo un personaje inolvidable. Kim Myung-min, por su parte, entrega la mejor actuación de su brillante carrera como Jung-woo. Su transformación física para encarnar a un paciente con ELA fue impactante, pero aún más lo fue su capacidad para transmitir la lucha intensa de alguien que ve cómo su cuerpo se apaga mientras su mente permanece lúcida. Su interpretación es desgarradora, llena de dolor, furia, ternura y sobre todo dignidad. La química entre ambos protagonistas es intensa, sincera y profundamente emotiva. La relación no es idealizada, está llena de frustraciones, silencios incómodos, discusiones y momentos de desesperación, pero también está llena de compasión, afecto y entrega absoluta. Be With You es una historia profundamente emotiva que combina elementos de romance, drama familiar y fantasía. La trama gira en torno a Woo-jin, un padre viudo que lucha por criar solo a su pequeño hijo Ji-ho tras la muerte de su esposa So-ah. Antes de morir, So-ah le prometió a su familia que regresaría con la llegada de la próxima temporada de lluvias. Y para su sorpresa, así ocurre. Cuando las lluvias comienzan, So-ah aparece de nuevo, pero sin recuerdos de su vida anterior. Woo-jin y Ji-ho la reciben con el corazón abierto,
y poco a poco los tres reconstruyen momentos de felicidad como familia. A medida que los días pasan, Soa comienza a recuperar sus recuerdos, así como las emociones y los vínculos que parecían perdidos para siempre. Sin embargo, la historia no oculta que este milagro es temporal. El espectador sabe, desde el inicio, que el regreso de Soa tiene un final definido, lo que añade una melancolía constante y hermosa a cada interacción. 멋진 어른이 돼야 돼? 약속한 것처럼 아빠도 잘 지켜주고. So Ji-sup, en el papel de Woo-jin, ofrece una actuación muy contenida pero poderosa. Su personaje es tímido y reservado, y carga con una tristeza constante, pero también con un amor incondicional hacia su esposa. Por su parte, Son Ye-jin ofrece una de las interpretaciones más brillantes de su carrera. Su actuación equilibra con maestría la dulzura, la nostalgia y el desconcierto de alguien que ha regresado sin comprender del todo por qué. Cada gesto suyo transmite emoción genuina, y su manera de expresar la vulnerabilidad, la confusión y el amor reprimido es simplemente deslumbrante. Son Ye-jin demuestra una vez más su enorme talento para encarnar personajes melodramáticos. La química entre ambos actores es impecable y da vida a una pareja muy genuina y realista. 내 옆자리 꼭 비워둘게. Esto concluye nuestro recorrido por 5 películas románticas coreanas que sin duda te harán llorar. Si aún no las has visto, te las recomiendo con el corazón. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, dejar en los comentarios qué otras películas agregarías a esta lista y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.